Universitario Nacional. Tiene una importante experiencia en el área y es para nosotros un orgullo contar con usted, profe. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Saludos a todos. Para los que no me conocen, yo soy Carmelo Espinosa, soy internista, intensivista de la universidad y trabajo en la actualidad en el Hospital Universitario Nacional en la unidad de cuidados intensivos. Los residentes que rotan por allá tienen la posibilidad de hacer ocasionalmente el entrenamiento con ultrasonido que nosotros hacemos allá. Espero que esta charla que he preparado con mucho entusiasmo sea de gran utilidad para todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar. Perfecto, ¿sí se está viendo? Sí. Sí, profe, perfecto. Perfecto, bueno, entonces... Bueno, entonces iniciamos con esto que se llama Point of Care Ultrasound en la evaluación cardiovascular y cardíaca específicamente. Como todos ya lo conocen, este tema de ultrasonido enfocado, o focus, como lo van a encontrar en la literatura, o POCUS, pues es uno de los temas en los que hemos venido avanzando de manera bien importante en medicina en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, ya nos ha llegado a nosotros. En los países desarrollados esto lo hacen hace mucho más tiempito, pero bueno, de todas formas es una herramienta bien importante que habrá que aprender y que cada vez va a ser mucha más parte de nuestra rutina del examen físico de los pacientes. Esta charla está dividida en 5 grandes contenidos. La primera parte es, vamos a hablar un poquito de la definición nuevamente para recordar la importancia de dónde viene esto, el equipamiento que vamos a necesitar y finalmente vamos a hablar de lo que hacemos en ultrasonido enfocado en la evaluación cardiovascular, específicamente en corazón, anatomía y lo relativo a la evaluación de la función cardíaca. El POCUS o el FOCUS, como lo van a encontrar en la literatura, entonces es el uso de una herramienta diagnóstica basada en ultrasonido que permite a la cama del paciente, o sea, allí haciendo clínica, mejorar de forma muy importante nuestra capacidad diagnóstica, nuestra certidumbre, de una forma rápida y segura utilizando el equipo de ultrasonido portátil que ya tenemos gracias a la tecnología. Es una herramienta rápida, es una herramienta segura, que no tiene eventos adversos, es una herramienta cada vez mucho más asequible. Los equipos portátiles los pueden conseguir ya en los hospitales, por fortuna ya los tenemos en el país, y entonces no necesariamente los pacientes deben bajar a las salas de ultrasonido y ahora se considera además por la evidencia que es una herramienta fácil de aprender, no es complicado. ¿Por qué aparece el POCUS? Entonces, digamos que una de las necesidades más imperantes en medicina siempre ha sido el diagnóstico. Tener la posibilidad de saber qué tiene nuestro paciente es un elemento clave de todo el proceso terapéutico, porque si no tenemos con claridad el diagnóstico, probablemente las intervenciones terapéuticas y preventivas van a ser incorrectas. Entonces, la posibilidad de hacer diagnóstico rápido y eficiente siempre será una necesidad. Aprovechando que el ultrasonido es una herramienta no invasiva, además de hecho segura y muy efectiva para el diagnóstico de algunas condiciones, pues haber hecho los equipos portátiles ha favorecido entonces que ahora el ultrasonido se haya vuelto una herramienta de diagnóstico que se puede utilizar de manera mucho más convencional. De hecho, cada vez tenemos muchos más protocolos. Entonces, todas estas herramientas lo hacen muy atractivo para el entrenamiento de los clínicos en la actualidad que tienen la necesidad de hacer diagnóstico en sus pacientes. Inicialmente en los departamentos de urgencias, en las salas de cirugía, en las unidades de cuidados intensivos, pero cada vez un poco más allá en lo que de la práctica clínica se hace. Esto era lo que teníamos antes, en la década del 80 y del 90, donde teníamos equipos de ultrasonido gigantescos, supremamente pesados, en donde los pacientes estaban confinados a unas salas en donde había que llevarlos para que le hicieran las pruebas de ultrasonido, lo que hacía que tuviéramos mínima portabilidad, la necesidad de trasladar a los pacientes, que esto estuviera disociado en tiempo, es decir, entre que el clínico evalúa al paciente, hace la historia, interpreta los hallazgos, decide qué prueba diagnóstica va a utilizar, hace la orden, la jefe la baja y el equipo de ultrasonido da la cita para la toma del paciente, podrían pasar horas, lo que da una desconexión en ese proceso diagnóstico. Además, adicionalmente, hacía que imposible que uno estuviera repitiendo los exámenes de manera frecuente y esto, por supuesto, le generaba obstáculos administrativos. ¿Qué tenemos ahora? Entonces, ahora tenemos equipos
que pueden estar al lado de nosotros, completamente pequeños, muy rápidos, portables, que además son bien ergonómicos y que nos permiten, acoplados a la clínica, tener la posibilidad incluso de hacerlo cuantas veces queramos. Esto nos permite hacer diagnósticos mucho más rápidos, mucho más eficientes, mucho más certeros y mejorar de manera significativa nuestra certidumbre diagnóstica. El equipamiento es muy convencional, la mayoría de ustedes ya lo habrán visto, entonces parecen unos equipos iguales a un computador portátil, tiene una pantalla LCD o LED, en la cual vamos a tener una imagen multicolor y un teclado que viene con unos estándares internacionales más o menos de diseño y de orientación, donde vamos a tener los botones generales, un teclado convencional tipo QWERTY, como la mayoría de computadores, la ganancia sectorial para manejar temas de brillo y de calidad de la imagen de manera longitudinal, los modos, un clic izquierdo, un clic derecho y el botón de congelar. Para la mayoría de los que han tenido la posibilidad ya de hacerlo, pues en realidad la forma como uno se familiariza con el equipo es muy rápido. Después de que uno ha hecho unos 2 o 3 exámenes, está fundamentalmente familiarizado. Para ultrasonido enfocado, es decir, point of care ultrasound, vamos a utilizar fundamentalmente 2 tipos de transductores. Eso lo habrán visto en la mayoría de las charlas previas. El primero de ellos es el transductor lineal, que es el transductor que se utiliza para los accesos vasculares fundamentalmente y para tejidos blandos. Es de muy alta frecuencia, entre 6 y 13 MHz, tiene muy alta resolución, pero característicamente tiene baja profundidad. El que específicamente vamos a utilizar para hacer la evaluación cardíaca es el que se denomina de fase, o que tiene arreglo de fase de cristales, que eso tiene que ver con la forma en cómo se activan los cristales cada vez que dan el pulso de ultrasonido. Estos transductores que son mucho más pequeños y que tienen una huella pequeñita que le permite, por ejemplo, atravesar o meterse en medio de las costillas para evaluar el tórax, tienen frecuencias bajas que van entre 1 y 5 MHz y que aplicamos fundamentalmente para ecocardiografía, pulmón, abdomen y para Doppler transcraneal. Es el del que vamos a estar hablando fundamentalmente en el día de hoy. Entonces, para los principales usos en los que se utiliza el point of care ultrasound en la actualidad, ya lo habrán visto, para facilitar la colocación de los accesos vasculares. Uno, en la evaluación de todo paciente diagnóstico de choque, de causa no clara y cada vez de manera sistemática diseminado a todos los estados de choque. Y tercero, en la evaluación diagnóstica de la falla respiratoria. Sin embargo, también tiene usos adicionales en los que la profundidad del conocimiento cada vez ha ido avanzando, como en el monitoreo multimodal del paciente neurocrítico, en la evaluación de la hipertensión endocraniana, del edema cerebral, del vasoespasmo cerebral, de los flujos cerebrales. Adicionalmente, en la evaluación del paciente en trauma, como por ejemplo los protocolos FAST, que todos han visto y escuchado, y finalmente, y de manera más reciente, en el manejo avanzado de la vía aérea, lo que probablemente revisarán en charlas posteriores. Entonces, todo esto nos da una gran posibilidad de usos que tiene la herramienta, adicionalmente con la garantía de que no vamos a estar haciendo daño ni invadiendo de manera excesiva a nuestros pacientes. Entonces, hablemos de la evaluación cardíaca, es decir, ¿cómo se hace el POCUS cardíaco? ¿Cuáles son los elementos que hay que medir? ¿Cuáles son las cosas que hay que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces, en esa evaluación cardíaca, la literatura define a la evaluación cardiovascular como una evaluación cualitativa y semi-cuantitativa del corazón, en el cual vamos a evaluar elementos estructurales y funcionales que llevamos a cabo al mismo tiempo que hacemos el examen físico de nuestro paciente. Es decir, una vez hacemos la historia clínica, nos enfrentamos a él, tenemos que hacer el examen físico, sospechamos que hay algún tipo de anormalidad cardiovascular que es necesario evaluar, en ese momento es donde hacemos el ultrasonido para buscar específicamente los hallazgos que necesitamos conocer. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes? Entonces, en la evaluación de la diagnóstica del paciente en shock, en la evaluación diagnóstica del paciente en falla respiratoria y el diagnóstico diferencial de la patología cardiovascular, en la evaluación diagnóstica del paciente en trauma y para la evaluación y monitoreo del paciente críticamente enfermo. Es decir, no solamente lo usamos para diagnóstico, sino también para monitoreo y el estudio hemodinámico de nuestros pacientes. Esa evaluación cardíaca, para lo que respecta al estándar de cuidado mínimo o básico en POCUS, es decir, lo que se denominan estándares de competencias básicas, es decir, lo que un clínico, un internista, emergenciólogo, anestesiólogo, cirujano e incluso intensivista en sus competencias básicas mínimas debe manejar cuando hace POCUS cardíaco es, uno, hacer una evaluación de la estructura del corazón, en el cual de manera semi-cuantitativa y cualitativa se puede evaluar la anatomía general, si hay o no líquido en pericardio y si el paciente presenta signos de taponamiento cardíaco, cómo están los diámetros generales del corazón,
y la anatomía general de válvulas, si están o no presentes, si las válvulas son protésicas o no, son naturales, o si hay alguna anormalidad estructural grande de las válvulas que sugiera que puedan haber problemas. Y dos, la evaluación de la función sistólica. Es decir, en las competencias básicas, el POCUS fundamentalmente contempla una evaluación estructural y la evaluación de la función sistólica. En la evaluación de la función sistólica del miocardio, específicamente ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, vamos a hacer la excursión longitudinal de la bomba, la excursión axial de la bomba, el engrosamiento de las paredes y finalmente la excursión de la valva anterior de la válvula mitral, que lo vamos a ver como subrogado de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ustedes me dirán, pero hay muchas cosas adicionales que uno puede hacer con ultrasonido cardíaco, como por ejemplo la evaluación de la función diastólica y la evaluación del gasto cardíaco. Y sí, la respuesta es sí, pero esas son competencias avanzadas, es decir, en la competencia avanzada, aquí adicionalmente viene la evaluación de la función diastólica y adicionalmente vienen las mediciones del gasto cardíaco, que son competencias para individuos que se dedican a temas un poco más profundos y especializados, como por ejemplo un fellow de UCI. En la evaluación de la estructura del corazón, entonces vamos a detectar la presencia de líquido, si el pericardio está libre o no. Vamos a evaluar de manera rápida o no si las paredes son hipertróficas, están dilatadas y cómo está la relación del ventrículo izquierdo respecto al derecho. Vamos a detectar de forma rápida las anormalidades grandes y adicionalmente la estructura de las válvulas. Entonces, básicamente lo que tenemos es un examen físico mejorado. Entonces, vamos a poder acceder directamente para ver si nuestro paciente tiene o no tiene cardiomegalia, cuáles son las cavidades que probablemente están dilatadas y específicamente si las dilataciones son de predominio derecho o izquierdo, lo que un examen físico general cardiovascular intenta hacer, por supuesto con problemas de sensibilidad y especificidad, mientras que acá vamos a poder observarlos de manera directa siempre y cuando el examen se haga de manera correcta. En la evaluación del paciente en choque, entonces nos va a permitir detectar causas fatales reversibles agudas, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, como por ejemplo una estenosis aórtica severa o una anormalidad valvular mayor, una ruptura ventricular. Nos va a permitir evaluar el estado in situ de la volemia del paciente con el uso del índice de vena cava inferior y algunos subrogados. Nos va a permitir evaluar el estado in situ contráctil. Entonces, en vez de sospechar que el paciente tiene una disfunción sistólica, que probablemente tiene una falla cardíaca anterógrada con manifestaciones clínicas de bajo gasto, vamos a poder ver directamente cuál es el grado de disfunción sistólica que el paciente tiene. Y además de eso, en la medida en que hayan competencias avanzadas, podemos estimar además el gasto cardíaco del paciente, lo que es pues, una herramienta de monitoreo hemodinámico muy deseada. Entonces, pues, con toda esta información, pues, es mucho más fácil la evaluación del tipo de choque un individuo puede tener, porque vamos a tener, uno, las causas reversibles agudas mortales descartadas, dos, vamos a tener la evaluación del componente de volemia, tres, vamos a tener la evaluación del componente de la contractilidad, y cuatro, vamos a incluso poder clasificar su gasto cardíaco midiéndolo directamente. Este es, por ejemplo, el último consenso de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, que es precisamente 2020, donde se hacen a cargo las recomendaciones de cuáles son las competencias mínimas de los especialistas que van a tener entrenamiento en medicina intensiva, por ejemplo, para POCUS. Entonces, el acuerdo general a que se llegó de las competencias mínimas incluye que en la evaluación ecocardiográfica un individuo que tenga entrenamiento en POCUS básico debe ser capaz de reconocer la hipovolemia, la falla derecha, la falla izquierda, el taponamiento, un cor pulmonar y anormalidades valvulares severas. A nivel de cavidades cardíacas, a través de una evaluación cualitativa deberá evaluar el tamaño y la función sistólica, así como anormalidades valvulares grandes, y a nivel semi-cuantitativo, las únicas medidas que están aprobadas para ellos es el cálculo de un TAPS, es una relación ventrículo derecho-izquierdo, y el índice de vena cava inferior, algunos de los cuales vamos a mencionar el día de hoy. No hubo acuerdo sobre algunas funciones avanzadas que se consideran competencias avanzadas. En Estados Unidos ya ellos tienen un board que se puede presentar anualmente desde el año pasado para competencias tanto básicas como avanzadas en POCUS, es decir, los médicos clínicos que trabajan con pacientes de urgencia, los anestesiólogos, los emergenciólogos, los internistas e intensivistas pueden certificarse ya. Las certificaciones se dan tanto para las competencias básicas como para las competencias avanzadas. Por supuesto, en Estados Unidos es un tema que todavía tiene mucha relación pues a la capacidad de pago. Nosotros no podemos
hacer eso y probablemente nuestro sistema sanitario no pueda pagar eso, por lo que yo adicionalmente creo que esto debe ser un entrenamiento muy generalizado y desde muy básico en la universidad. Es decir, para mí esto es el examen físico de futuro a los que todos van a estar enfrentados indistintamente a la especialidad o a la parte de la medicina a la que se dedique. Entonces vamos a hablar un poquito de la evaluación de la estructura, es decir, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación general del miocardio? Entonces vamos a tener cuatro grandes vistas que a partir de ahora van a empezar a reconocer con esta terminología. Entonces vamos a evaluar un eje de corte para externar largo, un eje de corte para externar corto, un eje de corte apical de 4 cámaras y un eje subcostal de 4 cámaras. Son las 4 visiones o vistas ultrasonográficas convencionales de la ecocardiografía. Cuando un cardiólogo realiza ultrasonido para hacer un ecocardiograma de detalle a un paciente, mínimo utiliza estas 4 ventanas. Lo importante es que uno pase de manera sistemática por cada una de ellas, creando una rutina de evaluación. Uno puede empezar por el subcostal de 4 cámaras o puede empezar por el paraesternal largo. Yo prefiero empezar por el paraesternal largo y luego pasar hacia los demás de esta forma. Ya los vamos a ver. Estas son las vistas, entonces. La primera vista va a ser nuestro eje paraesternal largo, entonces utilizando el transductor que ya vimos, que es un transductor de fase que tiene entre 1 y 5 MHz, que además está programado para evaluación cardiovascular. Lo primero que vamos a evaluar es nuestro eje paraesternal largo. El paraesternal largo que está aquí en A, entonces va a ser segundo o tercer espacio intercostal, ¿sí? Con el indicador característicamente dirigido hacia el hombro del lado derecho. Cuando vamos a evaluar el eje paraesternal largo, vamos a tener un corte longitudinal del corazón en el que vamos a ver a nivel de eje medio estas estructuras. Vamos a tener el ventrículo derecho, el septum interventricular, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Si yo roto mi transductor 90 grados y me quedo exactamente allí, en el segundo o tercer espacio intercostal, entonces hago un eje corto. Entonces ya no voy a estar cortando al corazón de manera longitudinal, sino de manera axial. Y se llama eje paraesternal corto. En el eje paraesternal corto vamos a tener esta visión, que es la dona central, ¿sí? La donita circular del ventrículo izquierdo y acá, como una semiluna que lo acompaña, que es el ventrículo derecho. Ahorita vamos a ver las estructuras y un video educativo de eso. Luego de eso, pasamos a nuestro apical de 4 cámaras. En el apical de 4 cámaras, entonces ya nos salimos de acá para venirnos al lugar de máximo impulso, quinto espacio o sexto espacio intercostal con línea medio clavicular, en el lugar de máximo impulso cardíaco. Nuestro indicador debe estar dirigido hacia el hombro del lado izquierdo. La visión ecocardiográfica que vamos a tener es la visión típica que encontramos en la mayoría de videos y evaluaciones de cardiología, donde se hace un 4 cámaras característicamente de manera longitudinal con un plano transverso, como cortando al corazón por toda la mitad. Vamos a ver de manera diferencial el septum interventricular, el septum interauricular, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Es muy importante que el indicador esté hacia este lado para que el ventrículo izquierdo quede a nuestra derecha, que es la convención usual que utilizan los cardiólogos. Por supuesto, en la medida en que uno se entrena, si uno coloca el transductor de manera inversa, pues el izquierdo queda acá y el derecho queda acá, pero pues uno puede reconocerlo de manera fácil cuando ya está entrenado. Y finalmente pasamos a el subcostal o subsifoideo de 4 cámaras, que básicamente nos va a permitir a través de la ventana hepática tener también un corte longitudinal de 4 cámaras del corazón, pero de forma un poquito oblicua o acostada. Aquí vamos a tener de manera anterior el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda con las respectivas valvas. Esto es un corte que es un apical de 2 cámaras, pero no está incluido naturalmente en la evaluación básica de POCUS. Entonces, en resumen, vamos a tener un eje paraesternal largo, longitudinal, en el que vamos a tener esas estructuras, un eje paraesternal corto, un eje apical de 4 cámaras y un eje subcostal de 4 cámaras. Esto es lo que hacemos cuando hacemos un eje paraesternal largo. Entonces, transductor cardíaco, segundo o tercer espacio intercostal paraesternal pegado al esternón, aquí encima del esternón, 1 centímetro por fuera, dirigido con el indicador hacia el hombro del lado derecho. Estas son las estructuras que vamos a ver, como ya lo repetimos: ventrículo derecho, tracto de salida del derecho, ventrículo izquierdo, septum interventricular en sus 2 tercios superiores, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica con sus valvas, aurícula izquierda, los músculos papilares y la válvula mitral.
Entonces, en este video se observa cómo el indicador va dirigido hacia el hombro contralateral y estas son las imágenes que vamos a observar en un eje paraesternal largo. Entonces vamos a tener el septum interventricular, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica con sus dos valvas, ¿sí? Anterior y posterior, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pericardio arriba, pericardio abajo. En el eje corto, entonces nos quedamos en la misma posición y simplemente rotamos de tal forma de que el indicador ahora va al hombro contralateral y esta es la imagen que vamos a tener, que es la dona cardíaca, donde vamos a tener ventrículo izquierdo cooptado de manera axial a nivel de músculos papilares. Aquí vamos a tener el músculo papilar anterolateral, aquí el músculo papilar posteromedial, aquí vamos a tener la cara anterior del ventrículo derecho, esto es cara posterior de izquierdo, septum y cara anterior de izquierdo. Entonces, indicador, nuevamente paraesternal, pero dirigido al hombro contralateral. De esta forma es que lo vamos a estar cortando de manera axial, como si estuviéramos haciendo un corte tomográfico. Y estas son las estructuras que vamos a ver. Entonces, nuevamente, piel, tejido cerebral subcutáneo, pericardio, no debe haber nada acá, y la dona cardíaca. Aquí vamos a estar el músculo papilar anterolateral, posteromedial, y como característicamente la dona engruesa de manera simétrica y el ventrículo derecho siempre es pequeño y triangular. En nuestro apical de 4 cámaras, entonces, si se puede, el paciente idealmente se reclina un poco, como en la maniobra de Pachón, hacia la izquierda, en decúbito lateral, nos vamos al punto de máximo impulso, quinto espacio o sexto espacio intercostal con línea medio clavicular. A veces no es tan fácil, uno debe probar uno u otro espacio y hacer un poquito de recorrido aquí en zigzag, tratando de buscar el espacio intercostal para poder meter adecuadamente el haz de ultrasonido hasta que se pueda ver la estructura. Entonces al corazón lo vamos a cortar así longitudinalmente desde el ápice y vamos a poder ver las 4 cámaras. Septum interventricular, septum interauricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la relación entre derecho e izquierdo, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, además de las valvas. Esta es la orientación de la probeta, miren el indicador dirigido hacia el hombro ipsilateral. Las estructuras que vamos a identificar, que ya los habíamos visto, el ventrículo izquierdo mucho más grueso que el derecho, aquí no alcanzo a ver la pared libre del derecho, pero veo la implantación de la tricúspide, la implantación de la mitral, medial y lateral, su valva, ¿sí? Las dos valvas de la mitral, el endocardio, como engruesa el miocardio y las dos aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha. Este es un apical de 4 cámaras. Y luego mi visión subcostal, en donde básicamente nos metemos subsifoideo dirigido hacia la cabeza del paciente con indicador nuevamente hacia el hombro derecho. Aquí vamos a tener una visión de 4 cámaras, pero con un corazón acostado oblicuo delante de él, teniendo parte del lóbulo hepático izquierdo. Vamos a ver entonces de adelante hacia atrás, ventrículo derecho, septum interventricular, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo con válvula mitral. Y nuevamente la orientación de la probeta hacia el hombro del lado derecho del paciente, del lado izquierdo, perdón. Y entonces, lóbulo hepático izquierdo, ventrículo derecho con pericardio libre, aquí no debe haber líquido normalmente, la implantación de la tricúspide, el septum, toda la pared posterior del ventrículo izquierdo y las dos aurículas. Son las estructuras que debo identificar. El derecho siempre pequeñito, triangular, el izquierdo más grande, más elíptico. Y entonces, esa es más o menos la estructuralidad que debemos evaluar. Es decir, en las competencias básicas, como ya lo discutimos, lo primero que vamos a evaluar es la estructuralidad de ese corazón. Si yo veo las cámaras dilatadas, las veo pequeñas, las veo grandes, las aurículas son gigantes o están pequeñas, son proporcionales a los ventrículos, el derecho debe ser más pequeño que el izquierdo, debe ser de forma triangular, y la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo debe ser siempre menor de 0,7, idealmente menor de 0,7. Es decir, el ventrículo derecho no debe tener más del 70% del tamaño del ventrículo izquierdo.
Si esa relación es mayor de 0,7, hay dilatación ventricular derecha. Si la relación es mayor de 0,9, la dilatación ventricular derecha es severa. Y entonces nos pasamos a la evaluación de la función sistólica, es decir, además de evaluar la estructuralidad, ver que no haya nada normal de manera grande, ver que las cámaras estén bien, que los septum estén bien, que no está dilatado, etcétera, etcétera, y que además de eso no haya líquido en pericardio y que las cavidades no estén comprimidas como en un taponamiento cardíaco. Lo siguiente que hacemos es la evaluación de la función sistólica. La evaluación del estado contráctil hace parte de las competencias básicas en POCUS, es decir, es una cosa que debemos definir. Lo vamos a hacer de 4 formas. Lo primero que vamos a hacer es evaluar el acortamiento longitudinal, es decir, cómo se acorta de manera longitudinal ese miocardio. Lo segundo es el acortamiento axial del ventrículo. Tercero, no vamos a calcular fracciones de eyección como naturalmente hacen los cardiólogos y no se requiere cálculo de fracción de eyección. Y finalmente lo que vamos a determinar son 4 estados del estado contráctil. Y es si nos parece que es una contracción normal, si nos parece que es una contracción exagerada y en cambio está hiperdinámico, si nos parece que hay disfunción en esa contracción pero no es muy grande y entonces es leve o moderada, y si definitivamente ese ventrículo no contrae y su disfunción es severa. 4 estados. Esto por supuesto correlaciona con fracciones de eyección en la medida en que se evalúa la severidad, pero no nos interesa eso. Para la mayoría de conductas que uno tiene que tomar con un paciente críticamente enfermo, lo que uno necesita saber es si hay o no hay disfunción ventricular izquierda, si está o no está hiperdinámico. Con eso puede definir, por ejemplo, el inicio inotrópico o la suspensión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la evaluación de la contracción longitudinal o el acortamiento longitudinal. Entonces, se puede hacer una aplicar de 4 cámaras, donde yo tengo mi haz de ultrasonido desde la punta del ventrículo, puedo ver las 4 cavidades y característicamente identifico la implantación medial y la implantación lateral de la válvula mitral. Yo puedo utilizar un modo M a través de ambas implantaciones, una u otra, y ver si al final de sístole o al final de diástole, por lo menos la válvula se corre más o menos 1 centímetro. Si este acortamiento es de por lo menos 1 centímetro, decimos que el acortamiento longitudinal es normal, y eso tiene un muy alto grado de correlación con una función sistólica normal y una fracción de eyección mayor del 55%. En el acortamiento axial lo que vamos a hacer es, entonces, en nuestro eje paraesternal corto, donde vemos la dona cardíaca, lo que vamos a ver es la proporción de engrosamiento del miocardio respecto de la diástole a la sístole. Este engrosamiento debe ser de por lo menos el 30% de la pared. Es decir, esta pared debe por lo menos engrosar 1/3 de manera simétrica para que yo pueda decir que ese acortamiento axial es normal y que probablemente la fracción de eyección de ese ventrículo es normal. Entonces, usamos un eje corto paraesternal sobre el plano medio de músculos papilares, como ya lo habíamos visto, y lo que tenemos que ver es el engrosamiento simétrico de las paredes. Para eso yo pongo un punto imaginario en todo el centro de la imagen y miro cómo el endocardio característicamente se acerca a ese punto en todos sus ejes. Lo mínimo es un engrosamiento del 30%. Si el paciente tiene por lo menos un engrosamiento del 30%, su FEBI probablemente es normal. Y lo último que hacemos es la evaluación de la excursión de la valva mitral. Entonces, en nuestro eje paraesternal largo, si todos recuerdan, el proceso contráctil lleva, entonces yo tengo acá ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí tengo mi válvula mitral, a que en la medida en que el ventrículo se contrae, la valva anterior de la mitral se desplaza hacia el septum. Si este desplazamiento característicamente pasa por encima de una línea imaginaria que divide la mitad del ventrículo, su función sistólica se considera normal. Pero si la valva no se desplaza lo suficiente y se queda por debajo de la línea media, de manera cualitativa, probablemente ese paciente tiene disfunción ventricular izquierda, disfunción sistólica. Adicionalmente, yo puedo medir esta distancia entre el septum y la punta de la valva anterior de la mitral y se denomina en literatura anglosajona E-point septum separation, por lo que ya les voy a mencionar. Yo puedo hacer un modo M a través de la implantación de las puntas de las valvas y ver cómo eso excursiona en sístole y en diástole. Si esa distancia al septum es menor de 7 milímetros, el paciente tiene una contracción normal. Si eso es menor de 7 milímetros, la disfunción es probablemente severa. Esto es lo que naturalmente uno hace. Entonces, si tenemos un modo en una ventana de eje paraesternal largo, a través más o menos de la punta de las valvas, yo trazo un modo M y puedo ver cómo
cómo se produce la excursión de las válvulas. Este es el septum interventricular, porque acá tenemos las imágenes en el M de piel, tejido cerebral subcutáneo, pared libre del ventrículo derecho, cavidad del ventrículo derecho, septum interventricular, y lo que vemos aquí excursionando es el movimiento de la valva mitral de la porción anterior. Esta distancia en sístole debe ser menor de 7 centímetros, de 7 milímetros. Si es menor de 7 milímetros se considera normal. Y entonces su fracción de eyección sería normal. Este es, por ejemplo, un trabajo para evaluar cómo, por ejemplo, residentes de medicina interna pueden utilizar POCUS en la evaluación de la función ventricular izquierda con ecocardiografía normal. Entonces, es un trabajo que está recientemente publicado, del año 2016. Es un estudio para la evaluación de una prueba diagnóstica, en este caso una corte prospectiva de residentes en medicina interna, 178 pacientes examinados de forma variada y ciega con cardiólogos, 10 internistas en entrenamiento que terminaron el curso que ellos dictan, que es US Focus, de la universidad a la que ellos pertenecen. El curso consta básicamente de una semana presencial y 40 horas de práctica. Solo con eso, los residentes tenían que clasificar la FEBI como normal, leve, moderada o severa, y ellos encontraron que con solo ese entrenamiento tenían una sensibilidad del 90% y del 88% respecto de un cardiólogo para detectar la FEBI del paciente, con un kappa de 0,77, lo que es bastante bueno. Entonces, la herramienta muestra que es fácil de aprender, que se puede hacer y que característicamente puede tener un buen rendimiento. En la medida, por supuesto, en que las personas tienen un mayor grado de entrenamiento, entonces probablemente sus resultados sean mucho mayores, como los que todo el tiempo vivimos escaneando pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, miren, para detectar una fracción de eyección normal mayor del 50, los chicos tuvieron una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%. Y cualquier grado de disfunción, una sensibilidad del 90% y una especificidad del 88%, lo que es bastante bueno, bastante bueno. Este es, por ejemplo, un estudio en donde se evalúa el E-point septal separation, haciendo focus a la cama de nuestros pacientes por emergenciólogos y fellows de cuidado intensivo. Y entonces es exactamente igual, este es del 2014, ya es viejito para que vean cómo hemos avanzado en tiempo, más o menos desde hace muchos años ya esto viene avanzando en la literatura. Entonces, estudio para la evaluación de una prueba diagnóstica, corte prospectiva, fellows de cuidados intensivos, 80 pacientes examinados de forma variada y ciega, como mínimo 6 meses de entrenamiento en UCE, un curso mínimo de 100 exámenes certificados previos, clasificando FEBI como normal, leve, moderada o severa. Ellos demostraron tener una sensibilidad del 100% con una especificidad del 50% para detectar la disfunción severa. Y para cualquier grado de disfunción, el kappa fue 0,73, es decir, muy parecido a lo que antes ya sabíamos. Este es el coeficiente de correlación de la fracción de eyección calculada y la medición del E-point septal separation. Es por eso que la prueba, que es característicamente mucho más sensible, sirve para descartar que la persona tenga una anormalidad, siendo 100% sensible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un masculino de 35 años de edad que tiene un antecedente de asma y que llega al servicio de urgencias por disnea, sibilancias generales. Dentro de su evaluación general, el grupo de turno decide hacer un examen de focus enfocado. Este es un eje paraesternal largo en el que tenemos varias estructuras para evaluar. Piel, tejido cerebral subcutáneo, ventrículo derecho, pequeño y triangular. Perdón. No, censura. Ventrículo derecho, pequeño y triangular. Septum interventricular, pared posterior, aurícula izquierda, válvula aórtica, y miren cómo la mitral característicamente excursiona de manera normal respecto de el septum. Yo puedo trazar una línea por la mitad y ver que la valva mitral excursiona de manera adecuada. Por supuesto, no deben haber anormalidades estructurales de la válvula mitral o no voy a ser capaz de demostrar que el paciente tiene disfunción sistólica. Vemos que su septum engrosa y que su engrosamiento es de más de un 30% y que la relación entre el derecho y el izquierdo es menor de 0,3 o 0,4, es decir, no tiene dilatación de ventrículo derecho. Este es un segundo caso en el que tenemos un masculino de 65 años de edad que tiene 2 infartos coronarios previos y que consulta por disnea al servicio de urgencias. Tiene estertores en vasos pulmonares. Nuevamente se escanea y esto es lo que se encuentra.
Entonces vemos que su ventrículo derecho sí es pequeño, pero que ya ese septum interventricular no se mueve de manera normal, no parece engrosar ni siquiera un 30%, y tampoco su pared posterior. Adicionalmente, miren cómo excursiona su valva anterior de la mitad. Probablemente no atraviesa ni siquiera la línea media y no llega casi a tener contacto con el septum. Este paciente tiene una disfunción sistólica probablemente moderada a severa. Este caso, donde tenemos un masculino de 50 años de edad que tiene una obesidad grado 2 y que consulta por disnea al servicio de urgencias. Se le cataloga caso probable de COVID y acaba de iniciar ventilación mecánica invasiva porque llegó en una falla respiratoria hipoxémica severa. Los clínicos lo escanean tan pronto llega a la unidad de cuidado intensivo y ese es su eje paraesternal corto, en el que vemos, como ya lo habíamos dicho, entonces la dona a nivel de músculos papilares, y lo que debo hacer de manera específica es poner un punto en el centro y ver cómo las paredes se acercan. Vemos que ese miocardio engruesa mucho más del 30% y que su FEBI probablemente es normal, y adicionalmente que su ventrículo derecho es pequeño y triangular, y no comprime su ventrículo izquierdo, es decir, tiene un corazón sano. El siguiente caso, donde tenemos un masculino de 65 años de edad que tiene antecedentes de enfermedad renal crónica en estadio 5 y que llega por disnea al servicio de urgencias. Tiene unas semanas sin haber hecho su terapia de diálisis por problemas de recursos. Llega con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto y una tensión arterial de 80-60. Y esta es la evaluación de los clínicos. Entonces, en un eje apical de 4 cámaras, donde yo puedo ver todas las estructuras y donde mi ventrículo izquierdo está a mi derecha, podemos ver que tiene una gran cantidad de una estructura que es aquí, anecoica, sobre la que el corazón característicamente baila, es decir, el pericardio no está libre y tiene una gran cantidad de líquido pericárdico, y específicamente está contrayendo y colapsando su aurícula derecha. Es decir, es un paciente en el que hay un derrame pericárdico severo, donde adicionalmente hay signos indirectos de taponamiento cardíaco. Y finalmente, entonces, lo último que hacemos con la evaluación es la evaluación de la respuesta de volumen. ¿Cómo hacemos evaluamos la respuesta a volumen y el estado de volumen in situ de nuestros pacientes? Haciendo POCUS. Entonces lo vamos a utilizar con nuestra ventana subcostal de vena cava inferior. Esa ventana subcostal de vena cava inferior, a diferencia de nuestra imagen subcostal convencional, va a hacerse con el indicador dirigido hacia la cabeza del paciente, un poquito angulado, no perpendicular en 90 grados, sino por ahí en 60 grados, subsifoideo. Las estructuras que vamos a observar, entonces, vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo, fascias musculares, lóbulo hepático izquierdo, la suprahepática llegando a la vena cava inferior y desembocando a la aurícula derecha. Es muy importante identificar que, uno, la suprahepática llega y desemboca en esta estructura anecogénica de bordes hiperrefringentes o hiperecogénicos, que es nuestra vena cava inferior, para estar seguros que es nuestra vena cava inferior, porque recuerden que en línea media yo puedo escanear también la aorta. Entonces, con frecuencia se confunde. La forma más sencilla de evaluarlo es saber que la suprahepática está llegando aquí a la vena cava inferior. Esta es una imagen normal de lo que hacemos en una ventana subcostal de vena cava inferior. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, lóbulo hepático izquierdo, miren la suprahepática llegando acá. Aquí hay una estructura móvil que está abierta, que corresponde a la aurícula derecha, y esta estructura vascular de bordes hiperecogénicos que desemboca en ella y que tiene una vena adicionalmente acá que llega, un confluente que es nuestra vena cava inferior. Sobre eso se puede hacer una cosa que se llama el índice de vena cava inferior. El índice de vena cava inferior es la evaluación dinámica del comportamiento de la vena cava en las fases inspiratorias y expiratorias del ciclo respiratorio. Recordemos que en condiciones normales la caja del tórax en espontáneo tiene una presión torácica negativa que característicamente se hace mucho más negativa cuando yo inspiro. Eso hace que adicionalmente algunos músculos del abdomen se contraigan o se mantengan característicamente firmes, lo que hace que la vena cava inferior característicamente en inspiración se colapse y en expiración, cuando la caja del tórax tiene presión positiva y empuja hacia el abdomen, se dilate. Eso quiere decir que si yo tengo acá una visión de vena cava inferior y le hago un modo M
a más o menos 2 o 3 centímetros de la implantación o la llegada a la aurícula derecha, voy a tener una imagen más o menos parecida a esto. Esta imagen entonces va a ser de manera secuencial piel, tejido cerebral subcutáneo, lóbulo hepático izquierdo, y acá voy a tener una estructura vascular que característicamente tiene una variación del diámetro relativa al ciclo respiratorio del paciente, durante inspiración y durante expiración. Yo puedo medir estos dos diámetros, acá y acá, y calcular un índice de colapso de vena cava inferior. Diámetro mayor sobre diámetro menor sobre diámetro mayor. Si ese índice característicamente es mayor del 25%, predice bastante bien la presencia de respuesta a volumen. Es decir, que nuestro paciente probablemente aumenta su gasto cardíaco si yo le pongo retos de volumen. El punto de corte no está muy claro en la literatura. En la mayoría de estudios sugieren que luego de 25% mejora la predicción, pero sobre todo por encima del 50%. Y por supuesto, si la vena cava está absolutamente colapsada, como podemos encontrar ocasionalmente. Este es un estudio en donde se evalúa el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, relativamente reciente, de los más recientes que ha salido en 2017, en pacientes que, por ejemplo, están ventilando de manera espontánea, lo que es bien importante porque la mayoría de pruebas que utilizamos para evaluar respuesta a volumen las hacemos en pacientes que están mecánicamente ventilados, como la variación de la presión de pulso, la variación del índice sistólico, etcétera, etcétera. Entonces, es un estudio relativamente reciente para la evaluación de una prueba diagnóstica corte prospectiva, pacientes adultos mayores de 18 años de edad, utilizando como estándar comparativo una prueba de carga de volumen de 500 mililitros de solución salina normal, con un medidor de gasto cardíaco por bioimpedanciometría, que es el Nikon Cheetah. No lo tenemos en nuestra unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos Pico, que funciona a través de otro tipo de principio físico, como es la termodilución. Evaluando con pocos, con medida de índice de vena cava a 3 centímetros de la unión a la aurícula. Tuvieron 124 pacientes, todos en espontáneos, el 50% demostraron ser respondedores. Es decir, el 50% de los pacientes a la administración del polo de 500 mililitros subieron su gasto cardíaco entre un 10 y un 15%. Este es el área bajo la curva, AUC-ROC, del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, que dio 0,84, comparado, por ejemplo, con un test de elevación de piernas, que dio solo 0,68. En este escenario, incluso el índice le fue mucho mejor que al test de elevación de piernas. De los 124 participantes, 49 fueron respondedores, es decir, la mitad de entrada respondieron. Ese índice de vena cava fue capaz de reconocer al 84% de los respondedores, con una UC de 0,84, con un punto de corte definido en 25% y un LR positivo de 4,5. Es decir, de entrada mi paciente tiene una probabilidad del 50% de ser respondedor, pero si adicionalmente tiene un índice de vena cava mayor del 25%, yo tengo un LR de 4, lo que multiplicado a la probabilidad pretest del 50% probablemente hace que esas probabilidades de entrada estén mucho más altas del 80%. Es decir, con un índice de vena cava inferior, yo tengo una buena medida de que mi paciente probablemente va a responder, y no como tradicionalmente se hace a ciegas, y es poner volumen si los pacientes no orinan, están taquicárdicos, su orina está concentrada, etc. Es decir, con medidas que característicamente son sensibles e inespecíficas. Este es un metaanálisis que está publicado en la revista CHOP del 2017. No incluye el estudio que metimos, que es un estudio de 124 pacientes. Es mucho más pequeño. Tiene pacientes de 50, de 20, de 30, de 40, es decir, mucho más pequeños. En estos trabajos, la sensibilidad y especificidad, generalmente con especificidad mucho más alta que sensibilidad. El AUC promedio que ellos tuvieron fue alrededor de 0,8, es decir, muy parecido a lo que se encontró en el otro estudio. La prueba tiene un rendimiento, digamos que moderado, para el diagnóstico de la respuesta a volumen. Entonces, por ejemplo, si tenemos una paciente femenina de 35 años de edad que tiene 2 días de fiebre, dolor lumbar, disuria, astenia y adinamia, llega al servicio de urgencias en mal estado general, tiene una frecuencia cardíaca de 130, una respiratoria de 30, y ya tiene manifestaciones de insuficiencia circulatoria por hipotensión arterial, en nuestra evaluación ultrasonográfica, mire lo que encontramos. Entonces, esta es una visión subcostal de índice de vena cava inferior, donde vemos que su vena cava colapsa casi que completamente. ¿De acuerdo? Esta es una paciente que está evidentemente hiperdinámica, muy taquicárdica, con hiperactividad simpática, donde probablemente la sepsis ya ha generado algún grado de deshidratación con hipovolemia, más vasoplegia, que hace que ella tenga un déficit de volumen de intravascular efectivo. Esta paciente, si le hacemos un modo M aquí, vamos a obtener probablemente un colapso del 70-80%.
casi que colapsa completamente durante la respiración, lo que es un signo de respuesta a volumen bien importante. Entonces, la reanimación con ella debe ser fundamentalmente basada en líquidos en principio. En cambio, si tenemos acá una paciente femenina de 45 años de edad que tiene antecedente de cáncer de seno, que está en tratamiento, para lo que ya lleva varios años en eso, que se encuentra probablemente en remisión, la llevan al servicio de urgencias por un episodio de síncope. La encuentran con una frecuencia cardíaca de 90 por minuto, una respiratoria de 30, está en ese momento hipotensa con 90-60 e hipoxémica, 85%. Hacen una evaluación ultrasonográfica y encuentran que en la ventana subcostal, miren cómo está esa vena cava inferior. Lóbulo hepático izquierdo, suprahepática, ventrículo derecho, aurícula derecha, la entrada, y tenemos una vena cava que está absolutamente dilatada, que su diámetro está aumentado y que no colapsa absolutamente nada. Es decir, tenemos una paciente cuyo shock e insuficiencia respiratoria y circulatoria en ese momento no debe recibir volumen. Habrá que establecer cuál es la causa del shock. Probablemente en una paciente no cardiópata de 45 años con antecedente de cáncer, esto puede ser el signo de un core derecho bien importante, es decir, una disfunción de cámaras derechas, lo que podría sugerir un TED o alguna patología de ese estilo. Y entonces, ¿cómo evaluamos naturalmente el estado de volemia en estos pacientes? Entonces, es lo que naturalmente hacemos en la unidad de cuidados intensivos cuando usamos el POCUS. Y entonces, en la evaluación de vena cava inferior, si su vena cava está de menos de 1.5 centímetros o completamente colapsada, ese paciente necesita reanimación con volumen y probablemente los líquidos sean su primera opción. Pero si su vena cava está absolutamente distendida, su diámetro es mayor de 2 centímetros y característicamente no varía durante el ciclo respiratorio, entonces restringimos el volumen y no debe recibir volumen. Por supuesto, hay algunas excepciones en las que yo podría tener mi vena cava absolutamente dilatada, no colapsable y no necesariamente requerir volumen, como por ejemplo en el caso de un taponamiento cardíaco y hipertensión pulmonar severa, etcétera, etcétera. Los pacientes que estén con una vena cava en un rango limítrofe normal, entonces depende si están intubados o no están intubados. Si están intubados, yo puedo hacer también una prueba, un índice de vena cava inferior o un test de elevación de piernas. Y si no están intubados, podemos mirar con ultrasonido pulmonar si tienen líneas B o no tienen líneas B, además de hacer índice de vena cava inferior también. A ellos no lo contemplan acá porque los estudios, digamos que todavía no lo avalan por todo, pero ese estudio que vimos recientemente muestra que también lo podríamos utilizar acá para hacer una prueba de volumen. Y básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy. Es decir, esas son las evaluaciones que naturalmente hacemos cuando evaluamos la parte cardiovascular de un paciente en nuestra evaluación general básica de POCUS. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su exposición, muy clara, muy interesante, y abrimos el espacio para las preguntas del público. Claro que sí. Mientras se animan a hacer preguntas, profe, yo tendría un par de inquietudes. Una es, profe, que recientemente algunos autores han venido recomendando medir la vena cava en eje corto, porque algunos dicen que podría minimizar las variaciones que existen pues con el ciclo respiratorio y sobre todo en pacientes que, por ejemplo, tienen patologías de índole abdominal que podrían, digamos, variar un poco la interpretación de la cava. ¿Cuál sería su opinión respecto a eso? Y la segunda, profe, si usted conoce falsos positivos del EPCS para valorar función histórica como trastornos de contractilidad, por ejemplo. Sí, entonces, ahora, por supuesto, el índice de vena cava inferior debe evaluarse con respiración tranquila, lo que es importante porque, por supuesto, si usted pone a un individuo, incluso sano, a hacer esfuerzos inspiratorios mayores y luego a pujar o a expirar con fuerza, él va a magnificar su compresión y su dilatación de la vena cava, lo que hace que su índice de vena cava pues no sea natural. Entonces, en pacientes que tienen trabajo respiratorio mayor, la recomendación es no usarlo, que están desacoplados al ventilador o tienen esfuerzos inspiratorios muy grandes, porque vamos a tener un grado de colapso muy grande a pesar de que el paciente pueda no tener signos de respuesta a volumen. Igual en los pacientes que tienen patología abdominal, donde yo sospecho que tienen hipertensión abdominal. Entonces, por ejemplo, las gestantes de tercer trimestre, los pacientes que tienen masas abdominales de gran tamaño, los pacientes con ascitis,
o por supuesto en una obstrucción intestinal. En esos grupos de pacientes, pues vamos a ver un colapso aumentado porque la vena cava va a estar comprimida, la presión intraabdominal va a ser muy positiva y probablemente ahí vamos a tener falsos positivos de la prueba. Una de las propuestas es hacer mediciones axiales, pero a mí me parece que el problema no se resuelve del todo con eso. Entonces, hasta ahora solo conozco un trabajo en eso, y por lo que habrá que decantar la literatura en eso. Si usted se dio cuenta en el metaanálisis que les mostré, pues no hay muchos trabajos, habrán como unos 15 o 12 trabajos. El último que revisamos lo hicimos en Club de Revistas del 2017, que es el que más pacientes tiene 124 en espontáneo, que nos pareció que está bastante bien hecho y que tiene un buen grado de sensibilidad y especificidad, nos gustó. Pues entonces habrá que hacer lo mismo con lo otro, es decir, que los estudios con corte axial muestren algún buen grado de rendimiento. Entonces ahí va a ser difícil, yo creería que esa literatura toca decantarla y que por el momento habrá que hacerlo como está reportado en la literatura. Respecto de la medición de la excursión de la valva anterior de la mitral, entonces la recomendación es que, por supuesto, si yo tengo anormalidades estructurales de la válvula, donde por ejemplo está el prolapso de la válvula mitral, donde están los síndromes por hiperlaxitud cutánea y de hiperelasticidad, que pueden tener valva redundante. Esos pacientes pueden tener excursión aumentada de la valva y ser un falso positivo, y no necesariamente tener función sistólica normal. Sin embargo, eso lo va uno acusando en la medida en que uno va haciendo exámenes y más o menos va uno cualitativamente aprendiendo a ver válvulas mitrales para saber si hay o no esclerosis, si la excursión está restringida, si los músculos, las cuerdas tendinosas están engrosadas, etcétera, o si hay prolapso. Serían los falsos positivos más importantes. Dentro de los falsos negativos, pues sí, muchísimos, todos los que tienen que ver con la estenosis de la válvula, los reumatismos y las degeneraciones valvulares que llevan a estenosis de la válvula, que hacen que la valva anterior pues no excursione. Eso no necesariamente implica que el paciente tiene disfunción sistólica, no, habrá que utilizar las otras técnicas. Es decir, medir el acortamiento en longitudinal y medir el acortamiento en axial. Por eso la evaluación sistólica incluye, digamos, los 3 pasos. Una parte cualitativa y una semi-cuantitativa, que es el EPP. Sí, señor. Otra pregunta. Listo, profe, muchas gracias. El doctor Espinel nos pregunta sobre si hay alguna consideración en la evaluación estructural pericárdica básica en patologías distintas al taponamiento cardíaco. Vale. En pocos no, es decir, la competencia básica es que el individuo aprende a identificar la membrana pericárdica. Y en la identificación de la membrana pericárdica, si hay separación o no de las láminas y si hay líquido. En la medida en que uno tiene competencia, uno puede medir la separación de la lámina anterior y la separación posterior en el eje paraesternal largo. Y entonces establecer si el derrame pericárdico es leve, moderado o severo, que es lo que naturalmente hacen los cardiólogos. Eso no es complicado. Pero digamos que como competencia básica, lo que uno debe reconocer es si hay o no líquido y si el líquido tiene compromiso sobre las cavidades cardíacas. Recordemos que la cavidad que menor presión tiene dentro del saco pericárdico es la aurícula derecha. Es la más delgada, la más lábil y la que usualmente tiende a presiones de 0. Normalmente ya debe tener la PVC, la presión venosa central. El ventrículo derecho es más grueso y puede contraerse teniendo presiones más altas. Por lo tanto, la primera que se colapsa siempre es la aurícula derecha, a menos que yo tenga un taponamiento parcial, algo que específicamente comprima el derecho, lo que no es tan frecuente, pero sí puede suceder. Entonces, lo que uno debe aprender es a reconocer que hay líquido de manera cualitativa, si eso es leve, moderado o severo, y si se comprimen o no las cavidades. Si yo tengo compromiso de la aurícula, compresión o del ventrículo, ese paciente está taponado. Y no hacemos medidas específicas como hacen los cardiólogos, que evalúan el flujo transmitral para mirar si hay variación o no, y otras mediciones que ellos hacen de detalle, pero eso se llama ecocardiografía de detalle y no hace parte de la competencia. Uno, por supuesto, puede mirar el grosor del pericardio y el grado de refrigencia, como por ejemplo en las pericarditis, en los fenómenos infiltrativos, y sugerir que eso está engrosado. Es muy evidente cuando el pericardio está muy engrosado y se ve, pero más allá de eso, no.
Listo, profe, muchas gracias. La doctora Sandra Díaz nos pregunta, profe, si existen algunos signos específicos en ecografía, profe, que le puedan orientar a uno sobre la presencia de un paciente que tiene cor pulmonar y taponamiento cardíaco. Las dos cosas, ¿sí? Pensaría que sí, profe, no sé si ¿Al Sandra nos tiempo? quiere Sí. comentar. Bueno, el taponamiento debe sospecharse siempre que los pacientes tengan venas cavas inferiores dilatadas severas y no excursionen si yo no tengo una causa clara que lo explique. Es decir, yo escaneo a mi paciente y de repente encuentro que esa vena está severamente dilatada y no colapsa, y yo no tengo ningún antecedente que explique que mi paciente tenga eso, o sea, que sea neumópata de base, que tenga hipertensión pulmonar, que ya sepa que sabemos que tiene un core derecho, debo pensar en taponamiento, es un signo indirecto. Y el segundo es la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, es decir, la dilatación severa del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, si dilatado de manera severa, lo podemos ver en el eje paraesternal. En el paraesternal corto, yo de principio veo, lo primero que veo es ventrículo derecho, allí puedo medir la relación derecho-izquierdo de manera cualitativa y lo puedo hacer de manera cuantitativa, con un M facilito, puedo medir el diámetro en final de diástole de ambos, a corte medio más o menos. Y con eso puedo calcular la relación. Si la relación es mayor de 0,9 y dilatación severa, debo hacer el diagnóstico de cor derecho. Y el estudio del core derecho depende. Entonces, si el ventrículo derecho está grueso e hipertrófico, tiene más de 3 milímetros de grosor, sugiere patología crónica. Pero si no, si tengo ventrículo derecho delgado y pequeño, debo sospechar que es un core agudo. Y entonces es un TEP masivo hasta que se demuestre lo contrario. Si no, podría ser un core crónico agudizado en un paciente que tiene hipertensión pulmonar de base. Las dos cosas, pues es difícil, obviamente, porque yo, si estoy taponado y mi ventrículo además está severamente dilatado, pues finalmente, digamos, en la medida en que la presión del pericardio abate, el ventrículo derecho lo colapsará, entonces tendrá que verse colapsado necesariamente para decir que está taponado. No creería yo que pase en ninguna otra cosa adicional. Listo, profe. Si usted conoce alguna recomendación para medir la excursión de la mitral en pacientes que tienen fibrilación auricular. Vale. El MAPSE, que es lo que él menciona, la literatura ha tratado de ir retirando los términos de tal forma de que sea un poquito más fácil de entender y de aplicar. Entonces, por eso yo no les hablé de MAPSE, que es el equivalente al TAPSE, que es la excursión del anillo de la mitral en sístole, que ya lo vimos en la charla, es decir, yo puedo medir esa excursión longitudinal a nivel de septo o puedo medirla a nivel de la implantación lateral de la mitral. Si yo la mido en la implantación lateral de la mitral, pues se llama MAPSE y es lo mismo. Si tiene más de 1 centímetro, la función sistólica debe ser normal. Si tiene menos de 1 centímetro, entonces hay disfunción sistólica, no sabemos qué FEBI tiene. Tengo que hacer un eje corto y en el eje corto ver si esa disfunción es leve, moderada o severa, por lo que ya dijimos. Es decir, si el acortamiento es de más del 30% o no, o si las paredes están aquinéticas y no se mueven, que es el caso severo. En fibrilación auricular está validado, hay unos estudios pequeños que muestran que el MAPSE igual tiene buen rendimiento. O sea que el acortamiento longitudinal parece que no se afecta demasiado por la fibrilación auricular. Entonces se puede seguir midiendo. Pero bueno, estos son trabajos pequeños. Todavía habrá que, digamos, tratar de validarlo de manera un poquito más consistente, es decir, que otros trabajos puedan mostrar lo mismo, pero hay unos trabajos iniciales que muestran que la medición no se altera. Listo, profe. ¿Alguna recomendación de evaluación por ultrasonido del síndrome aórtico agudo? Sí, está descrito en el protocolo SIMPLE. Recuerde que para CHOP tenemos dos grandes protocolos que son el RUSH y el SIMPLE, además de otros que han salido. Pero son como los que más se enseñan en estos cursos de ultrasonido a nivel internacional. El SIMPLE incluye la evaluación de la aorta, además de la vena cava en el subcostal. Es decir, usted al final de evaluar la vena cava inferior
barre un poquito hacia la izquierda y encuentra la aorta. Va a encontrar la aorta descendente. La aorta descendente la va a diferenciar de la vena cava inferior porque no está pegada al hígado, no le llega a la suprahepática y adicionalmente pues porque tiene flujo pulsátil. Si la puede ver allí, entonces va a tener la aorta desde la salida del tronco celíaco más o menos hasta las renales y entonces puede hacer el diagnóstico de disecciones aórticas que sean visibles ultrasonográficamente. La sensibilidad no es la más alta, pero algunos trabajos muestran que puede ser cercana al 90% para disecciones aórticas tipo B. Eso quiere decir que uno en un paciente en shock con sospecha de disección aórtica, haciendo un POCUS rápidamente en el departamento de urgencias, puede pescar una gran cantidad de pacientes que tienen disecciones tipo B. Pero ese es un entrenamiento, una competencia avanzada. Para disecciones tipo A proximales, los protocolos no contemplan una evaluación específica del arco aórtico, del callado aórtico. Uno puede evaluar el callado aórtico a través de del notch de encima del esternón, del manubrio esternal, y evaluar el arco aórtico y un poquito la aorta proximal ascendente. Pero esa es una competencia avanzada, aunque haciéndolo de manera rutinaria uno aprende a identificar el callado aórtico y los vasos del cuello, es decir, los grandes vasos del cuello. Entonces ahí queda uno igual que en un ECO-TT, es decir, con la posibilidad de evaluar solo una parte parcial de la aorta ascendente y la aorta descendente. Y por eso, pues la sensibilidad debería ser muy parecida a la que tiene un ecocardiografista entrenado para evaluar una disección aórtica. Es decir, la sensibilidad sigue siendo por debajo del 90%, por eso no es una herramienta, digamos, de primera línea. Ahora, por supuesto, en POCUS, si uno puede ver rápidamente que el paciente está disecado viéndole el arco y adicionalmente viendo la aorta descendente, pues usted hace el diagnóstico en un minuto. El paciente va en angiografía, lo confirma y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, sí, algunos protocolos no incluyen. Listo, profe. Las últimas dos preguntas ya para terminar. Si se ha planteado alguna utilidad de la ultrasonografía en pacientes con FA en los que se plantea llevar a manejo de ritmo para descartar presencia de trombos intracavitarios. En POCUS no, específicamente no, pero uno puede medir los diámetros de la aurícula izquierda en el paraesternal largo de manera rápida y saber si la aurícula está dilatada. Si ese diámetro es mayor a ojo, de manera semicuantitativa, que el diámetro de la aorta, recuerden que en el paraesternal largo yo tengo el tracto de salida y tengo la aorta. Yo puedo medir el diámetro de la aorta. Las aortas normalmente deben medir menos de 3 centímetros, independientemente de la altura del macaco o del individuo. Algunos, pues muy altos, de 1,90 o 2 metros, tendrán aortas de 3,5. Pero en general la aorta mide menos de 3 centímetros. La aurícula izquierda tiene que tener un diámetro menor de 3 centímetros. Si yo la puedo medir y específicamente veo que su diámetro es menor de 3 centímetros, no puedo asumir que no está dilatada, pero esa es una medida biplanar. O simplemente de manera semi-cuantitativa veo que su diámetro es menor que el de la aorta y entonces digo que no está dilatada. Y eso podría servir entonces para pacientes en los que yo no tengo claridad de si el paciente está o no, tiene o no de base una patología. Por ejemplo, llega un gordito típico de joven, tiene 40 años, solo tiene una obesidad grado 2, tomó el fin de semana y el sábado llega con FA al servicio de urgencias. Típico, deshidratado y obeso y pues tomó trago. Que con frecuencia los internistas empiezan a echar vueltas ahí. Es una FA típica aguda. Entonces entra, lo escanea y se da cuenta que tiene la aurícula izquierda dilatada. Entonces probablemente ese paciente ya viene enfermo de la garganta. Y no necesariamente es una FA aguda no percibida previamente. Pero bueno, eso podría ayudar para dirimir un poquito en si va o no a ritmo sinusal. Como sería primer evento, probablemente iría necesariamente a ritmo sinusal. Pero no está todavía muy esclarecido en eso. Pero yo creo que para allá vamos, es decir, hace poco estuve buscando artículos de manera reciente y ya, por ejemplo, hay artículos de POCUS para urólogos en los que ellos mismos hacen su ultrasonido para ver si el paciente tiene hidronefrosis, para detectar los cálculos ellos mismos, artículos de POCUS de gastroenterología, donde el mismo gastroenterólogo en urgencias hace el ultrasonido de biliar para medir el colédoco y para ver si la vesícula está dilatada y para ver si la colestasis intrahepática, y entonces se ahorra las 8 horas de pedirle la ecografía al radiólogo, y ahí mismo hacen el diagnóstico.
y como hay artículos de POCUS, por ejemplo, para reumatólogos. Entonces el reumatólogo puede en su consulta, teniendo el equipo portátil al lado, evaluar con ultrasonido de las articulaciones si hay cambios no tempranos de erosión sugestivos de artritis. Y mil cosas, es decir, esto es el examen físico del futuro, y el futuro es ahora. Entonces, la importancia de que todos se entrenen en esto, es muy importante que empiecen a leer la literatura, que empiecen a revisarla, que empiecen a familiarizarse con los equipos y que empiecen a hacer los cursos. Por supuesto, las universidades van a tener que garantizar estos cursos para los residentes, porque esto va a ser formación básica y fundamental. Nosotros vamos a promover para que ustedes puedan tener un curso ahí en la Nacional de manera oficial, así como lo dictan la mayoría de las universidades, y alguna electiva más a futuro si eso se puede hacer también. Gracias. Y la última pregunta sería si determinar, o sea, que si un paciente que tiene una válvula mecánica mitral, ¿hay alguna diferencia para determinar la función ventricular con respecto a las válvulas biológicas? Vale. Pues cuando la válvula es mecánica mitral, pues obviamente vuela en la mitral completa. Entonces ya no tenemos la valva anterior. En las plastias mitrales sí podemos tener la valva anterior. La mayoría de reconstrucciones mitrales en centros de alta complejidad y experiencia hacen reconstrucción y no reparan y no ponen válvula mecánica. Nosotros acá todavía tenemos mucha válvula mecánica, pero porque no tenemos los centros de tan alta experiencia, como por ejemplo Chile. Entonces, si la válvula es mecánica, pues no tenemos la valva anterior y pues su excursión va a estar alterada, entonces no la vamos a poder medir. Por lo tanto, habrá que utilizar el acortamiento longitudinal y el acortamiento axial, básicamente. En la medida en que el individuo se va entrenando, no es complicado, es decir, en las competencias avanzadas lo que uno aprende son cositas adicionales que en realidad son sencillas. Uno puede hacer ya los Simpson y calcular adecuadamente la fe de los pacientes sin problema. Y no es complicado porque el software lo hace. Uno debe tener una muy buena imagen en una Picat de 4 cámaras, delimitar bien el endocardio y la válvula y delimitar la área en sístole y en diástole. Y el software hace el cálculo por el método de Simpson. Entonces no es complicado, hace parte de las competencias avanzadas, pero en principio digamos que nos toca aprender lo básico y lo fundamental. Listo, profe, esas eran las preguntas. Muchísimas gracias por su intervención, profe, siempre invitado a este espacio, pues que ha salido de una iniciativa de algunos residentes y algunos intensivistas, profe, siempre este es un escenario pues de todos como grupo de hospital y universidad, entonces pues siempre este es un espacio pues en el que es bienvenido. Invitar a los asistentes en 8 días en el mismo horario, les estaremos avisando por las redes sociales cuál va a ser la siguiente presentación. Vale, muchas gracias por haberme invitado, espero que les haya gustado. Traté de hacerla no tan larga, pero ahí nos echamos 50 minutos. Por supuesto, hay más cositas que hacer. No mostramos el cálculo del gasto cardíaco, que es una competencia avanzada, y tampoco mostramos la medición del TAPSE para el ventrículo derecho, pero esas son cosas que son fáciles de hacer. Más adelante pues podemos mirar, ¿vale? Profe, muchas gracias por participar. Quedamos entonces, les estamos proyectando en nuestras redes sociales. Publicamos casos clínicos y algunos de los videos que hacemos en nuestra unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario Nacional. A todos, feliz semana y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.